le cedo la palabra al doctor Norberto para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Ya están viendo la presentación. Sí. Bueno, cualquier detalle de que ya no me escuche, ya no me oiga, por favor, ahí me lo hacen saber. Cualquier problema con la presentación también, que no se vea, por favor. Ya ven que esto pasa, ¿no? Bueno, pues vengo pues a platicarles acerca de lo que hago en el Instituto Politécnico Nacional. Sí, aquí pueden ver un poquito ahí de estadística de esta institución, pues que es una institución pues que abarca, ¿no?, gran cantidad ahí del territorio mexicano. Sí, actualmente se han inaugurado nuevas unidades, por ejemplo, la de Palenque, Chiapas, sí, una en Tlaxcala. Entonces, es una institución que sigue creciendo y tiene este link de contacto, ¿sí?, donde ustedes pueden revisar las investigaciones de, de, este, pues de los investigadores del Politécnico. Está abierta, entonces, de hecho, pues la puedo aquí compartir en el chat. Ahorita igual la pego, ¿sí? Pero ustedes nada más le ponen IPN Pure, ¿sí? Y pueden acceder a toda la investigación que hacen todos los profesores del Politécnico. Entonces, muy interesante por si quieren conocer algo que a lo mejor, pues, sale pues de mi área de estudio. Y yo pertenezco a lo que se conoce como el edificio Adolfo Ruiz Cortines, donde se encuentra pues el Centro de Nanociencias, aquí en Rosado, ¿no? Y hay otras instituciones, unidades ahí mismo, ¿sí? Está, por ejemplo, donde se realiza el patentamiento de prototipos, programas, etcétera, ¿no?, del Politécnico, y otras unidades de capacitación, ¿sí? Estábamos en Zacatenco, ¿sí?, pero en una parte ahí, alejaditos de hecho, estamos muy cerca del planetario. El planetario está por aquí cerca. Y bueno, en general, pues el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, pues tiene esta misión, ¿sí?, eh, de impulsar, dice, ¿no?, el desarrollo tecnológico y científico en el campo de nanociencias y micro y nanotecnologías mediante servicios especializados, ¿sí? Entonces, lo que hicieron es que se construyó este centro, ¿sí?, y se equipó fuertemente, ¿no? Por ejemplo, en el área de nanociencias está toda esta infraestructura, ¿sí?, ahí, ¿no? Entonces, la comunidad politécnica y también los externos, ¿sí?, tienen acceso a estos equipos, ¿sí?, de caracterización de materiales, ¿sí? Son estos que tienen en foto y más estos que están aquí en esta lista, ¿no? Entonces es una infraestructura muy, muy fuerte para caracterizar las propiedades, pues propiedades químicas, estructurales, ópticas, morfológicas, de los materiales, ¿no? Puedes saber muy bien sus características. Y por el otro lado, pues está el área de micro y nano, ¿no? Que pues es la que abarca estos dispositivos semiconductores, ¿no? Y para aquellos, pues que a lo mejor asistentes que no tengan mucha idea, pues bueno, son todos estos dispositivos que son utilizados eh, para armar una televisión, un celular, una computadora, ¿sí? Y que utilizan pues la electricidad, ¿no?, o el flujo de electrones, ¿sí? Entonces, quizás muchos lo conocen, ¿no?, el chip, el circuito integrado, así, en su encapsulado. Déjenme poner un puntero aquí, ¿no?, así como este. Pero, pues, propiamente el chip está ahí adentro, ¿no? Entonces, si lo logramos abrir, pues vamos a ver algo como esto, ¿no? De hecho, aquí pueden ver en esta animación, espero que la puedan ver bien, es como un zoom, ¿no?, a este chip, ¿no? Y se va viendo cómo adentro de él, pues, están interaccionando materiales con diferentes formas, ¿no? Pueden ver líneas principalmente, ¿sí? Y con dimensiones casi
pues ya incluso nanométricas, ¿no? O hasta de una micra, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que ya se ha llegado incluso hasta el orden de nanómetros, ¿sí? Entonces, este es el zoom, ¿no? A un circuito integrado. Eh, Obviamente hay dispositivos semiconductores más grandes, por ejemplo, en nuestro display de nuestro teléfono celular o pantalla plana, ¿sí? Así es como se ven eh, diodos emisores de luz que producen pues, las imágenes en nuestros displays, ¿no? Obviamente estos son más grandotes, ¿no? Porque aquí está la escala, así, como un poquito arriba de 50 micras. Eh, y bueno, al final de cuentas, el punto es que todo esto pues, se hace gracias a la combinación de materiales, ¿no? Por ejemplo, pues materiales de la tabla periódica, ¿no? Eh, y que estos materiales pues se procesan para que obtengan dimensiones muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con el grosor, el diámetro de un cabello humano promedio, ¿no? Que puede andar del orden de aquí por ejemplo dice 70, pero puede llegar a las 100 micras, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí mide una micra, ¿no? Entonces, si ven, son dimensiones muy pequeñitas, ¿no? O con esto de las partículas contaminantes, PM2.5 se refiere a 2.5 micras y PM10, 10 micras. Y pues esta miniaturización, pues es lo que ha logrado que, por ejemplo, en los años 70, 80, que teníamos todos estos dispositivos electrónicos, pues ahora todos quepan en un teléfono celular, ¿no? Cada día haciendo más chiquitos el procesamiento de estos materiales a dimensiones más pequeñitas, pues eso es lo que ha logrado, ¿no? Y pues para hacerlo, pues se requiere pues una infraestructura muy especial, ¿no? Que se conoce pues como un cuarto limpio, ¿no? Entonces en el Centro de Nanociencias pues tenemos este cuarto limpio que permite, ¿sí? Como la idea, la cuestión es que tú estás fabricando o estás procesando materiales con dimensiones micrométricas, ¿sí? Por lo tanto, pues partículas como el polvo, ¿sí? La contaminación, te van a afectar, ¿sí? Porque pueden interaccionar, ¿no? Con estos dispositivos tan pequeñitos. Por lo tanto, se requiere un espacio libre de partículas. A eso es a lo que se llama el cuarto limpio, ¿no? Este es un diagrama del cuarto limpio del Centro de Nanociencias, donde la idea es pues, que entre el aire, ¿sí? Filtrado, y justo aquí arriba existe otra serie de filtros de muy alta pureza, filtran partículas de hasta 0.1 micra o 100 nanómetros, ¿sí? Para que entre al cuarto limpio propiamente y después es recirculado, ¿sí? Entonces constantemente está limpiando, ¿sí? El aire, filtrando ahí el aire. Y pues en México, pues realmente infraestructura de este tipo, pues no hay mucha, ¿no? Aquí pongo las universidades que oficialmente tienen un cuarto limpio, ¿sí? Pueden ver que son principalmente centros de investigación CONACYT o pues las universidades más grandes, de las más grandes de México, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo estaba mencionando, ¿no? Nosotros estudiamos en el CIMBESTAB. CIMBESTAB propiamente no tiene un cuarto limpio, aunque sí puede hacer procesos de fabricación, ¿no? Pero no lo pongo porque realmente no tiene la infraestructura del cuarto limpio. Y eso limita la capacidad de fabricar. Digo, pueden fabricar, pero no pueden fabricar a una escala lo suficiente como para atender una gran cantidad de usuarios o personas, ¿sí? Y bueno, aquí me gusta esta imagen que se llama los elementos de un teléfono, ¿no? De un teléfono inteligente. Entonces ustedes pueden ver que en su teléfono celular pues tienen una gran cantidad de materiales, ¿sí? Interaccionando en diferentes formas, ¿no? En su display pues interaccionan todos estos materiales en cuanto a la circuitería, al touchscreen, a la emisión de luz. En la electrónica que está dentro, pues obviamente principalmente vamos a encontrar el silicio y al cianuro de galio, ¿no? Para hacer los circuitos integrados que procesan todas las señales, los procesadores ahí dentro de su teléfono, pero también están los materiales para hacer las baterías, por ejemplo, y el case, pues todo el soporte, ¿no? De todos los elementos. Entonces es interesante, pues, cómo todos estos requerimos, pues, de materiales
para fabricar dispositivos, ¿sí? Y pues obviamente hay diferentes familias de dispositivos. Aquí pueden ver una tablita, ¿no? De entrada, pues aquellos que están fabricados con silicio, pues han demostrado, ¿no? A lo largo de los años, la capacidad, pues, de ir mejorando, ¿no? Ir mejorando su desempeño eléctrico y también ir disminuyendo su tamaño, ¿no? En, a comparación, pues, de las tecnologías emergentes, como los óxidos semiconductores, el silicio amorfo, el silicio policristalino y los semiconductores orgánicos, que son familias de materiales alternativos al silicio. Y ellos pueden ver que no han crecido tanto, ¿no? No se hacen tan chiquititos como el silicio, ¿sí? Pero la ventaja que tienen con respecto al silicio es la capacidad de abarcar mayor área, ¿sí? Aquí pueden ver cómo aquí ya se hace pues esta división, ¿no? Los transistores de silicio, como los transistores de alto desempeño, y los transistores de película delgada, los thin film transistors, hecho con estos materiales, pues lo que sí te dan es una mayor capacidad de abarcar grandes áreas a comparación del silicio, que está saturado, ¿no? Y esto lo vemos en ejemplo concreto, por ejemplo, en las pantallas planas, ¿sí? Ustedes pueden ver que las televisiones de pantalla plana pues van creciendo, ¿sí? Día a día, ya van llegando a ser tan grandes como de 100 pulgadas, ¿sí? Porque el display es un vidrio. El vidrio lo pueden escalar, pues ustedes tienen ventanas tan grandes, ¿no? Y la idea es poner ahí transistores de película delgada en ese vidrio. El silicio pues no puede, ¿no? El silicio cristalino. Entonces, hay oportunidades para este tipo de materiales, ¿no? De hecho, pues se concibe, ¿no? La posibilidad de tener un teléfono transparente, ¿no? Obviamente eso involucra pues que la circuitería, los circuitos integrados hechos con silicio, pues sean en algún punto sustituidos por transistores de película delgada o equivalentes, ¿no? A la fecha, pues se va avanzando poco a poco, ¿no? Se va sustituyendo poco a poco. De hecho, pues la concepción, bueno, la idea que se tiene es que lo más seguro, lo más pronto que se va a ver, pues es esta interacción híbrida. Va a seguir existiendo el circuito integrado de silicio y una gran cantidad de elementos ya hechos con transistores de película delgada, ¿sí? Bueno, el pronóstico es que en teoría, pues será complicado que lo sustituya, a menos que surjan materiales con propiedades equivalentes al silicio. Esa es parte, pues, de la investigación que sigue en pie. Y pues si vemos aquí cómo se ha desarrollado la investigación en transistores de película delgada, ya específicamente en este tema, hice esta pequeña investigación con esta herramienta que se llama Clarivate Analytics, que lo que hace es, te dice, ¿no? Cuántos documentos, como artículos, patentes, conferencias, libros, llevan esta palabra, ¿no? Thin Film Transistor. Entonces pueden ver cómo comienza desde los años 80, ¿sí? Alcanza un pico en los 2000 y se estanca, ¿no? ¿Sí? Ya no ha crecido tanto. Pongo como ejemplo, para comparación, la investigación en celdas solares, que obviamente se ha crecido mucho, mucho más, ¿sí? Pero bueno, aquí lo interesante es cómo ha sido la aportación de México, ¿no? Vemos que en el caso de celdas solares, pues sí, de todos los productos totales mundiales, ¿sí? Pues México ha aportado un 1%, ¿no? Pero en comparación en el caso de transistores de película delgada, pues su aportación es muy inferior al 1%, ¿no? Y de hecho, pues en esta misma herramienta podemos ver quiénes han sido los actores, ¿no? Que han producido esos 243 documentos, ¿no? Porque no todos son artículos. Y podemos ver, de hecho a mí me sorprendió que el IPN estuviera a la cabeza, pero bueno, esto, obviamente esta gráfica no está filtrada, ¿no? En el sentido de que, pues de hecho, más de la mitad de estos productos, pues han sido en colaboración con una institución extranjera, donde lo más seguro es que la institución extranjera fue la que fabricó el dispositivo, es decir, el dispositivo no se fabricó en México.
o que son documentos que reportan materiales con posibilidad de usarse en dispositivos, o sea que tampoco hicieron dispositivos, ¿no? Sino que hicieron materiales. Entonces, falta ahí filtrarla y yo creo que terminaríamos con un número muy pequeñito, ¿no? de aportaciones científicas en este ramo, ¿sí? Que, que puede tomar relevancia con el paso de los años, ¿no? Aquí nada más aclaro, esto cae como a cero porque obviamente pues tomo, ¿no? un fin en la colección de documentos, ¿sí? Pero no es como que caiga, ya nadie está haciendo eso ahorita, ¿no? Es nada más por fin de la gráfica. Y bueno, entonces ya puedo entrar ahorita de lleno a lo que es el laboratorio de micro y nanotecnologías, ¿sí? El cuarto limpio, como le llamamos, ¿sí? Del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Entonces, pues igual lo que se realizó es, bueno, vamos a crear un espacio, ¿no? Un cuarto limpio y vamos a equiparlo, ¿sí? Con equipo altamente especializado para la fabricación de dispositivos semiconductores, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver equipamiento que tenemos. En general, pues tú para fabricar un dispositivo semiconductor necesitas, bueno, debes tener la capacidad de obtener materiales con diferentes características eléctricas de manera así muy general, que no es exclusivo porque hay muchos otros, ¿no? Están pues los aislantes o dieléctricos, los metales o conductores y los semiconductores, ¿sí? Entonces, parte del equipamiento que tenemos es para obtener todos esos tres distintos tipos de materiales, ¿sí? Obviamente, por ser un laboratorio, no es un laboratorio tan grande, ¿sí? Como los de otras universidades internacionales o como una fábrica realmente de semiconductores. Entonces no se pueden hacer todos los materiales, no se puede hacer todo, ¿no? Da una ventana ahí de oportunidad para hacer dispositivos. Entonces este es lo que tenemos, ¿no? Para depósito de materiales y en esta otra área, ¿sí? Tenemos el equipamiento para el procesamiento de esos materiales en dimensiones micrométricas, ¿sí? Entonces, yo en especial, pues estoy a cargo de este equipo que se llama el Heidelberg, ¿sí? Que es de hecho uno de los equipos principales para eh, hacer la acción de materializar un diseño que se realiza por computadora y transferirlo al material, ¿sí? Y esto lo hace, bueno, aquí se trata de explicar un poquito en esta imagen, ¿sí? Lo hace a través de un láser, ¿sí? De luz azul de 405 nanómetros, donde el diseño que ustedes hicieron por computadora, pues se carga y él hace una proyección y expone, ¿sí? Sobre la muestra. Esto es para aquellos que tuvieron oportunidad de ver los proyectores viejos de cómo antes se hacían las presentaciones, ¿sí? Con su lámpara y ponías tu acetato y te lo proyectaba. Es una comparación semejante, ¿no? Y pues este equipo te ofrece la oportunidad de que puedes tener un área muy grande de hasta 7 por 7 pulgadas. Eso es demasiado grande, ¿no? Obviamente no utilizamos toda esa área, a lo mucho 1 pulgada, máximo 4 pulgadas, ¿eh? Y ahorita van a ver un poquito por qué. Aquí pues quiero explicarles rápidamente cómo sucede el proceso de fotolitografía, que ya es, yo hago un diseño por computadora, ¿sí? Con las formas geométricas que yo quiera que tenga este dispositivo, lo cargo en el equipo, en el Heidelberg, ¿sí? Tengo un sustrato, que es un soporte mecánico, ¿sí? Donde voy a depositar las películas, los materiales que voy a procesar a escala micrométrica. Y entonces utilizo equipo para hacer depósito de materiales, de un metal, un semiconductor, un aislante, y deposito una capa delgada, se llama capa delgada porque no pasa de los 200, 300 nanómetros. Y
para hacer la transferencia, ¿sí? Para transferirle a ese material el diseño que hago por computadora, utilizo una resina fotosensible, ¿sí? Es fotosensible porque cuando yo la exponga con luz, la luz de 405 nanómetros del equipo, que agarra el diseño y lo expone, ¿sí? Eh, se va a sensibilizar, ¿sí? Es decir, la sección, la parte que fue expuesta a la luz UV y la parte que no, ¿sí? Yo le digo a la computadora lo que está hecho por el diseño, no lo expongas, y donde no hay pues, diseño, sí exponlo a la luz. Entonces eso sensibiliza a esta resina, que es un polímero al final de cuentas, y entonces cuando yo lo sumerjo en un revelador especial, ¿no? Eh, se levanta la resina que ha sido expuesta a la luz de 405 nanómetros. Es un proceso ya estándar, de hecho ya te venden tu botella de resina y tu botella de revelador, y entonces tú ya no te tienes que preocupar por estar ahí inventando el hoyo negro en ese aspecto, ¿no? Y esto ya tiene décadas de existir, así que es un proceso ya bien vigente y lo suficientemente optimizado. Eh, Luego, pues la resina va a actuar como una capa protectora para aquellos que han tenido la oportunidad de ver, si alguno de ustedes es de la carrera de electrónica, por ejemplo, cuando hacen sus placas de circuito impreso, ¿sí? Donde graban las pistas de cobre. Aquí obviamente van a grabar materiales que pueden ser muy diferentes al cobre definitivamente, y las dimensiones van a ser de micras, ¿sí? O sea, esta separación, por ejemplo, puede llegar a ser de 10, 5 micras, una micra, por ejemplo, cosa que como hacen los circuitos impresos, pues no pueden llegar a esa resolución. Entonces se hace el grabado, se le llama el grabado químico, ¿sí? Del material, ¿sí? Se remueve, pues, se sumerge en una solución que disuelve este material. La resina pues debe soportarlo para que se adquiera esa forma, ¿no? Finalmente se quita la resina, se quita con acetona, entonces obviamente el material también debe soportar la acetona, o venden algunos removedores de resina, también, ¿no? Lo debe soportar el material para que quede así totalmente limpio, ¿sí? Entonces comenzamos con un sustrato que no tenía nada, pusimos una película y terminamos con esa película adquiriendo una geometría que nosotros diseñamos por computadora. Así es como vamos fabricando un dispositivo semiconductor. Obviamente este paso lo tenemos que repetir casi por cada material que colocamos. Recuerden, un dispositivo no es solamente un material, son varios materiales, entonces son varios pasos de fotolitografía los que debemos ir haciendo. Aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Este es lo que diseñamos, lo que está aquí en azul, y lo que se fabricó pues ya quedó así, ¿no? Y luego en el diseño yo digo, quiero un segundo material que se quede cubriendo estas líneas, ¿sí? Entonces así lo hago en el diseño y ya en la realidad queda así, ¿vale? Ahí está ese segundo material cubriendo, y así yo puedo ir de acuerdo al dispositivo que yo quiero fabricar. Obviamente el proceso de fabricación pues ya no se ve tan simple. Aquí, por ejemplo, este es un mapa donde vienen los equipos que tenemos en el Centro de Nanociencias y su posición en los pasos de fabricación de un dispositivo semiconductor, ¿sí? Obviamente, si alguien quiere fabricar algo muy simple, pues no necesariamente tiene que ocupar todo esto, pero para fabricar un dispositivo completamente por fotolitografía, pues sí, ¿no? Tiene que empezar limpiando su sustrato, ¿sí? Depositar un material por alguna de las técnicas que tenemos, caracterizarlo, conocer sus características, ¿sí? Por ejemplo, qué espesor tiene, qué resistividad eléctrica tiene, ¿sí? Esta microbalanza es para saber acerca de otras propiedades, aunque ese equipo está sobre todo utilizado para cuestiones biológicas. O tenemos toda el área de nanociencias que les platiqué, ¿no? Los microscopios de barrido, rayos X, XPS,
transmitancia, elipsometría, Raman, todo. Ahí puedo seguir caracterizando mis materiales para ver si cumplen con las propiedades para hacer un dispositivo. ¿Bien? Complementar, ¿sí?, esa información, porque al final de cuentas, hasta que no fabrique el dispositivo, no voy a saber si realmente mis suposiciones a base de caracterización eran ciertas para fabricar un dispositivo. Entonces, aquí esto que está encerrado en amarillo es el proceso de fotolitografía que les dije, es depositar una resina sobre nuestro material, ¿sí? A la par, bueno, si no a la par, antes haber tenido un diseño por computadora que se cargó en el equipo Heidelberg y realizar el proceso de exposición de la resina, ¿sí? Revelarla, grabarla, ¿sí? Evaluarla, o sea, ver que sí quedó bien, ¿sí? Y si ahí no acaba la fabricación, volver, depositar otro material, caracterizarlo, hacer otro paso de fotolitografía y así hasta que acabe, donde ya decido, si ya terminé, pues ya puedo medirlo y ver si hice un transistor, obtengo la respuesta eléctrica de un transistor, si hice un diodo, obtengo la respuesta eléctrica de un diodo y incluso si ya estoy conforme, puedo incluso llegar a encapsularlo y alambrarlo, que significa del chip, pues hacer una especie de soldadura de un alambre de oro o de aluminio o de cobre hacia unos pads ya más grandes, que a lo mejor ya puede tener las patitas de un circuito integrado y ya ponerlo en un protoboard y ya seguir haciéndole otro tipo de mediciones ya a nivel de circuito integrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo este es el camino que podemos tener ahí en el Centro de Nanociencias, en el cuarto limpio, ¿sí? Y entonces aquí les puedo mostrar un ejemplo más o menos práctico, ¿sí? Voy obviamente a omitir varias cosas por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero pues yo les decía, pues es hacer un diseño, ¿no? Ya una vez que yo debo de conocer lo que hay en el laboratorio, lo que tengo a mi disposición, los equipos, ¿no? O sea, yo puedo decir, es que esto lo hacen en IMEC, ¿no? En Bélgica, con esta tecnología, digo, ahí en el centro no la tienen, pero pues les voy a preguntar a ver si no la pueden comprar, ¿no? Para la siguiente semana. Entonces, debo de saber las limitaciones de lo que tengo, debo conocer los procesos tecnológicos, ¿no? Esto de fotolitografía, debo tener un poquito de conocimiento, ¿no? Debo conocer los materiales con los que voy a fabricar, ¿sí? Haberlos caracterizado, conocer sus propiedades. Y de ahí pues ya me empiezo a meter a diseñar, ¿no? Puedo diseñar un dispositivo pequeño o un circuito integrado, defino mi área de fabricación, pongo estas marcas de alineación, que ahorita les voy a dar un ejemplo para qué sirven, determino qué estructura, ¿sí? Qué orden de los materiales voy a utilizar. Eso, con el conocimiento que yo tenga de los procesos de fabricación, pues yo voy a poder decir, pues si hago pues cuando termine, lo más seguro es que eche a perder todo el proceso porque el químico que voy a usar para grabar este último material remueve al primero, ¿no? Entonces se va a levantar todo, entonces mejor lo hago al revés, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya defino mis materiales y comienzo el proceso de fabricación. No voy a hablar mucho a detalle por cuestión de tiempo, pero aquí está, es una vista superior. Aquí vamos a ver un corte vertical, aquí, y aquí un corte horizontal. Vamos a ir viendo cómo se va viendo cómo se ven los materiales en diferentes formas, ¿no? Porque esta es la vista superior, ¿sí? Entonces, aquí está el primer material y adquiere esta forma, ¿no? El segundo material y me dice que debe adquirir solamente esta forma, cubrir esta región, ¿sí? Entonces, por fotolitografía, cubre solamente esa región, ¿sí? Después va otro tercer material, ¿sí? Es removerlo de esta sección. Obviamente aquí no se ve, pero en esta sección pues sí se ve que se remueve de aquí, ¿sí? Luego sigue esta otra, poner otro material y darle esta forma rectangular con estas dos aberturas, ¿no? Entonces se pone y aquí se ven las dos aberturas. Aquí en este corte pues nada más se ve una abertura, ¿sí? Y finalmente poner los últimos contactos. Aquí se pone uno aquí arriba y dos a los lados, ¿no? Entonces aquí se ve que están separados estos dos, que serían estos de aquí,
y aquí se ve este, que sería este cuadro de acá, ¿no? Aquí, este es el diseño para fabricar un transistor. Entonces aquí están sus dimensiones críticas que se conocen como L, que es la separación entre fuente y drenador, que sería, que se ve aquí, ¿sí? Esta separación tan chiquitita que se ve aquí. Y W, que es el ancho, ¿sí? Que sería de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, yo puedo variar esas dimensiones de acuerdo, pues, a lo que quiero alcanzar en mi fabricación y bueno, también lo que me permite fabricar, ¿no? Eh, entonces, algo muy importante, pues yo no fabrico solamente un dispositivo, puedo fabricar cientos o miles, ¿sí? De ellos. Entonces, en el área que yo tengo para fabricar, aquí ya vemos todo el área. Entonces, yo pongo varios de estos dispositivos con diferentes dimensiones y así es como se ve todos yo le llamo niveles, nivel 1, 2, 3, 4 y 5 niveles, son 5 materiales, y así es como se ven todos juntos, ¿no? Así es como se debe de ver fabricado en la realidad, ¿no? Yo puedo agregar otros dispositivos, otras estructuras, ¿sí? Para analizar otras cosas, puedo agregar pues, símbolos, texto, ¿sí? Para adornar. Eh, y bueno, aquí es algo que quiero que vean, ¿sí? Voy a utilizar esta vista. Les hablaba de lo que es la alineación, ¿no? O sea, yo empiezo con el material 1, pues adquiere esta forma y dice que el material 2 debe ir arriba en esta sección, ¿no? Entonces, si yo lo hiciera a ojo, pues a lo mejor me quedaría así, luego el tercero, pues así, a lo mejor el cuarto sí le atiné, pero como el segundo quedó todo chueco, pues obviamente ya no cubre igual, ¿no? Porque debe haber quedado a lo mejor así. Entonces, y ya, ¿no? Finalmente así, y ya, ¿no? Ya digo, ya terminé, pero obviamente cuando lo mido, pues no sirve de nada, ¿no? Para eso son las marcas de alineación, ¿sí? Me permiten, pues, utilizarlas para que por ayuda de la computadora, ¿sí? De los equipos son semiautomáticos. Tenemos equipos, uno semiautomático y uno que es totalmente automático, donde tú nada más le dices, estoy viendo las marcas del material 1, le digo la posición, la marco con el mouse, así, pac, 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 y le digo, pues, graba, bueno, haz la exposición del siguiente material, entonces automáticamente lo alinea con esas marcas que yo le indiqué y ya queda ahí perfecto, ¿no? Y así me voy con el tercero, ¿sí? Las marcas se van sobreponiendo porque así deben de quedar, ¿sí? Y así el cuarto, ¿sí? ¿Sí? Y el quinto nivel. Y así queda todo perfectamente alineado. De otra forma, no funcionaría el dispositivo, ¿sí? De hecho, el equipo, que es el Heidelberg que tenemos, puede tener un error de aproximadamente 500 nanómetros por ahí, es decir, de que se te movió. Cuando a ojo lo hemos intentado y llegamos a unas 30, 40 micras de error, ¿no? Que sí son, pues, impactan, ¿no? En que puedas obtener dimensiones tan pequeñas o no. Y bueno, obviamente eso, lo que les mostré hasta ahora es el diseño, pero aquí tenemos una foto de cómo se ve ya cuando se fabrica, ¿sí? Este es un material que se llama ITO, que es óxido de indio dopado con óxido de estaño, que es un material conductor. Luego colocamos, bueno, aquí es un depósito consecutivo de óxido de aluminio, que es el material dieléctrico, y indio galio óxido de zinc, que es el material semiconductor. Y después de que depositamos los dos materiales, comenzamos la fotolitografía, eh, removemos el óxido de aluminio de este cuadro. Este, eh, Obviamente no se va a ver bien aquí. Aquí es donde se ve, ¿sí? Bueno, más bien, para no confundirlos, le doy la forma al semiconductor, al indio galio óxido de zinc. Aquí esto está al revés. Y abro, ¿sí? Remuevo el óxido de aluminio de esta sección para para que tenga acceso al contacto de abajo, que es el hito. Después deposito este material aislante, ¿sí? Y por fotolitografía le doy esta forma, abro estas dos aberturas
y deposito ahora aluminio. Igual por fotolitografía defino estas secciones y ya queda pues muy similar a lo que yo diseñé, ¿no? Debe quedar casi totalmente idéntico, ¿no? De otra forma, pues hubo un problema en la fabricación. Y como les decía, pues yo no solamente diseñé un transistor, diseñé todo un arreglo ahí, ¿no? De transistores. Entonces, pues así es como se ve. Si yo le hago un zoom, pues así se ven todos los transistores ahí, ¿no? Uno al lado del otro. Si yo los interconectara, pues ya tendría un circuito integrado, ¿no? Pero ahorita estamos en la fase de conocer de forma separada si los transistores se están comportando de manera eh, como se espera en el diseño, simulación, ¿sí? Y obteniendo esa información, retroalimentándonos para tener un proceso de fabricación más predecible que nos permita ahora diseñar y simular circuitos integrados, ¿no? Lo que sigue pues es hacer la medición eléctrica, ¿sí? Es un transistor, tiene 3 terminales, entonces ocupamos 3 puntas, sacamos su curva característica transferencial y sus curvas de salida, se analizan, ¿no? Se obtienen parámetros como el voltaje de umbral, ¿sí? Que tiene que ver con el voltaje con el que enciende el transistor. Recuerden, el transistor es un modulador de corriente, ¿sí? Su movilidad, su relación encendido-apagado, ¿no? Aquí está apagado, ¿sí? Y aquí está encendido, ¿no? Apagado, poca corriente, encendido, mucha corriente, ¿no? Y otros parámetros que nos dan información acerca de cómo se está desempeñando, si podemos decir que es muy bueno, es más o menos, o es de plano, no sirve para nada, ¿no? Entonces, todo eso analizamos y todavía después de eso, pues sí, la gente ya puede decir, pues podría ser un sensor de temperatura, de iluminación, de gas, de proteínas, de pH, de longitud de onda, ¿no? Porque pues lo que te dicen es que si tú lo calientas, pues la curva transferencial o las curvas de salida pues se van a mover, ¿sí? Y eso lo identificas tú como un sensado, ¿no? Pero eh, antes de llegar a eso, pues debemos conocer un poco mejor a los transistores. De hecho, los estudios que hemos hecho es, pues si tú utilizas cierto voltaje de polarización, por ejemplo 12 volts, pues creas esta variación que le llamamos estrés eléctrico, ¿no? Pero si utilizas menos voltaje, pues ya no se te mueve la curva con el tiempo, ¿sí? Porque ese movimiento tiene que ver porque ahí adentro del transistor, ¿no? En el óxido de aluminio, sucede ahí un movimiento de iones, ¿no? Hidrógeno que queda ahí atrapado se empieza a mover, eso es lo que hemos descubierto, ¿no? Y te genera todo este corrimiento, ¿no? Entonces, si no aplicas tanto voltaje, pues no vas a tener ese problema, ¿no? Entonces, esa información es útil, ¿no? Porque si tú dices, sí, mis transistores quedaron bien, pero no sabes cómo es su estrés, su resistencia al estrés eléctrico con el tiempo, pues no funcionarían. De hecho, ese es un problema latente en las pantallas, ¿no? Porque este corrimiento lo que hace es que su voltaje de encendido del transistor pues se mueve, ¿no? Con el tiempo se mueve. Y si se mueve, pues entonces eh, los LEDs, ¿sí? De un display, pues luego o no prenden o como requieren más voltaje, pues se les aplica más voltaje y se queman, ¿no? Entonces, de hecho, eso ya ha quedado resuelto en la tecnología actual, ¿no? Pero el costo ha sido que se tienen que usar estructuras o más complejas o agregar otros transistores que hagan una compensación de ese corrimiento, ¿no? Y al agregar más transistores, pues lo que se hace es que se hace más complejo y por eso es, en lugar de que bajen de precio algunas pantallas, pues suben de precio, ¿no? Porque necesitan más tecnología para reducir esta serie de efectos. Y bueno, pues ya de manera casi terminal, pues sigue habiendo nuevos desarrollos en esta tecnología de transistores de película delgada. De hecho, pues originalmente, pues uno pues conocía estas estructuras, actualmente han salido estas otras, ¿no? De hecho yo la vertical todavía no he tenido oportunidad de verla a detalle, pero la doble compuerta sí, es muy interesante, ¿no? Y el que se llama autoalineado, ¿no? El self-aligned, autoalineado, es porque queda así todo bien bonito, bien parejita, ¿no? Todos los materiales y eso permite
incluso hacer más chiquititos los dispositivos. Esta es la estructura que se está usando para llegar a transistores con longitud de canal ya en nanómetros, del orden de los 200, 300 nanómetros, ¿no? La longitud de canal sería la separación entre estos dos amarillos, dos contactos amarillos, que son fuente y drenador. ¿Sí? Y esa sí tenemos oportunidad de fabricarla ahí en el centro de nano. Entonces, yo puedo mostrarle este caminito que hemos seguido. En un inicio fabricábamos así nuestros transistores, se veían bien feos y así igual como se veían, igual funcionaban. Después ahí nos cambiamos a un proceso este, de fabricación más simple, que incluso este es el que alineábamos a ojo y así todo bien artesanal. Obviamente no podíamos fabricar muchos porque tenían que ser muy grandotes. Eh, pero después, pues ya con la instalación de los equipos ahí en el cuarto limpio, pues ya, pues dijimos, pues, o sea, pueden ver el cambio tan drástico, ¿sí? De no tener herramientas a tener las herramientas en el laboratorio, es inmediato el cambio y actualmente pues estamos fabricando transistores de este tipo. Eh, no solamente, pues no solamente hacemos transistores, hacemos otros dispositivos, algunos pues que nos han encargado ahí en otras unidades del Politécnico, pero también con otras escuelas como la UNAM, la UAB, la Ibero. Tenemos pues esa versatilidad de hacer otros dispositivos. Obviamente, no, igual, no podemos hacer todos los dispositivos, todas las estructuras, pero las que podemos hacer, pues obviamente, pues jalan, ¿no? Se pueden hacer. Hay posibilidad de tomar cursos, obviamente ahorita por la pandemia, pues es complicado. Se está analizando que haya un curso virtual, ¿no? Pero obviamente no hay mucha diversión porque la idea es que se vistan, ¿sí? Se visten así porque la idea, recuerden, no es meter partículas al cuarto, entonces se tiene uno que cubrir todo para no generar partículas adentro. Entonces, eso es lo divertido, ¿no? Que puedan entrar y obviamente 2021 ya lo veo complicado que logremos tener un curso presencial, pero sin duda para el 2022 no creo que haya mucho problema. Ya solamente de manera así muy rápida, pues les presento cómo se fabrican los capacitores, que es así, ¿sí? Y bueno, obviamente un capacitor pues te debe dar capacitancia, entonces aquí la vemos, ¿no? Si cambio el área, puedo cambiar el valor de la capacitancia porque un capacitor está regido por esta ecuación. Diodos también, ¿no? Obviamente estos son diodos de barrera de Schottky, todavía no tenemos diodos de unión, ¿sí? Y aquí está la respuesta del diodo. Obviamente esta es una escala semilogarítmica, no es la curva exponencial, ¿no? Porque es semilogarítmica. Y bueno, estamos comenzando también ya a pensar en hacer circuitos integrados, ¿sí? Obviamente estamos ahí optimizando el proceso de fabricación porque pues cambia un poquito y tenemos que agregarle más cosas y entonces el proceso se vuelve, salen nuevos desafíos, ¿sí? Es un proceso mucho más largo, en lugar de 5 pasos de fotolitografía, pueden ser 6, 7, 8, ¿sí? Para terminar con la fabricación de varios dispositivos a la vez y también con la posibilidad de interconectarlos, que ya es la antesala pues, para fabricar circuitos integrados. La ventaja de estos dispositivos también es que pues, pueden fabricarse en sustratos flexibles. Ya hemos hecho estos son diodos fabricados, estos son transistores. En el de transistores falta optimizar, en el de los diodos ya funcionaron y ahí vamos avanzando poco a poco, ¿no? A la par, pues también nos hace falta el desarrollar, ahorita todos los transistores son de lo que se conoce como canal N, que es por un flujo de electrones, pero también están los transistores tipo P por un canal de huecos, ¿sí? La ventaja de tener el PMOS y el NMOS, pues es que consumen menos potencia a la hora de operar. Digo, tú puedes hacer lo mismo con puros NMOS sin usar PMOS, pero te consumen más área, más potencia, y entonces eso puede ser a la larga, pues algo, digo, con el silicio ya se sabe que eso pues no es
no es lo más rentable, ¿no? Entonces necesitamos la parejita, el PMOS, ya se está trabajando también con él para tenerlo, y pues entonces eso queda pues ya para el futuro. Este es mi grupo de trabajo, y, y pues tienen la invitación ahí si en algún momento desean explorar una un posgrado quizás, ¿no? En alguna de estas áreas, pues que sepan que en el Centro de Nanociencias del Instituto Politécnico Nacional pues tienen acceso a herramientas donde pueden materializar este tipo de desarrollo. Pues con eso termino y pues quedo abierto a alguna pregunta. Muchas gracias, Norberto. Pues eso, podremos pasar a la sesión de preguntas, compañeras y compañeros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Fernando tiene la mano levantada. Adelante, Fer. Fernando, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora Sí. sí, Fer. Ajá. Okay. Buenas tardes, doctor Norberto. Hace ya un par de años tuve oportunidad de asistir al Centro de Nanociencias a presenciar lo de la fabricación de unos TFTs que estaban haciendo ahí. Ok. Fui junto con el doctor Sola también y unos compañeros de Chiapas. Mi duda va más enfocada a la parte de los costos. O sea, supongamos que, por ejemplo, soy una empresa que quiere fabricar algún circuito o algún diseño o algo así. Como en cuánto sería el costo de esa fabricación. Sí, esa es la pregunta difícil. Obviamente, por cómo lo hacemos y con las limitaciones a lo mejor que tenemos de presupuesto, pues sí es muy caro, ¿sí? Eh, no podría darte un número en específico, pero cualquier desarrollo, y sobre todo si se planea para una empresa, pues sí sería carísimo, ¿sí? Desarrollárselo. Eh, Entonces, yo soy de la idea de que pues este tipo de tecnología pues es más aprovechada con fines de investigación. Sin lugar a dudas, se puede dar soporte a empresas, pero siéndote pues honesto, pues al menos yo no he tenido la oportunidad, ¿no?, de que alguna empresa se nos acerque. De hecho, recientemente sí se nos acercó una que nos dijo, ¿no? Es que me dejaron de fabricar estos chips, le llamaba, ¿no? Que realmente eran unas pistas de oro, ¿sí? Y me dice, ya no los fabrican, pero entonces quiero ver si me los pueden fabricar, ¿no? Y ya los vimos y les dijimos, sí, pues sí, les podemos hacer ahora sí que ingeniería inversa y fabricarlos en el centro de Nano, porque pues sí, no nos lleva al límite, ¿no? Pero antes de que pudiéramos a lo mejor decirle cuánto pudiera costarle, nos dijo, no, ya vi que con otra universidad que me dice que va a ver si me lo puede hacer ella, ¿no? Obviamente pues no creo que lo lo puedan hacer, pero pues sí, a lo mejor aún sin darles precio, pues ya se fueron asustados, ¿no? Entonces es muy complicado ponerle un precio. Si se quiere poner un precio, pues se tiene que poner de acuerdo pues a la necesidad de ese momento, ¿no? De que te digan, yo quiero hacer esto, quiero que sea con estos materiales, con esto, quiero que sea con estas dimensiones, que quede al final encapsulado de esta manera. Entonces solamente así puede uno decirle, bueno, pues si lo quisieras con todos esos detalles, pues te saldría así, ¿no? Precio real, ¿no? Pero te digo, eh, no hemos tenido esa oportunidad de brindar un servicio a una industria. Digo, aquí en México pues hay muy poca industria de ese tipo. Eh, lo que hay está más orientado al diseño nada más, ¿no? O sea, diseñarlo y que se mande a fabricar en otro país donde hay una
fábrica que acepta, que tiene esa posibilidad, ¿no? De ser más competitivo en costos. Aquí por eso es mejor que desde mi opinión, que el Centro de Nano pues funja como un sitio de entrenamiento, por ejemplo, para estudiantes que a lo mejor puedan después buscar trabajar en el extranjero en una rama de estos o estudiar un posgrado teniendo más herramientas de aprendizaje o realizar investigación básica o aplicada en las áreas de oportunidad que ofrece el laboratorio. Entonces, a lo mejor no te contesté al 100% la pregunta, pero pues ahí tienes mi correo y en cualquier momento pues podemos platicar más a detalle si tuvieras alguna otra pregunta en esa dirección. Ok, entonces digamos que pues México, o bueno, aquí el Centro de Nanociencias sería más como para prototipado y ya si sale bien mi diseño y cosas por el estilo, ya lo mando al extranjero a que se fabrique como en masa, por así decirlo. Así es, sí. Y te digo, pues de acuerdo pues a lo que podemos hacer aquí, efectivamente, ¿sí? Nosotros pues sí tenemos la ventaja de la versatilidad. Obviamente mandar algo a una fábrica pues es porque te riges ya unas reglas ya más específicas, ¿no? Más limitadas. Pero aquí pues tienes la libertad de que puedes probar en lo que sea, ¿no? En la dirección, bueno, casi lo que sea, en cualquier dirección, y con eso pudieras eh, explorar, ¿sí? Hasta decir, efectivamente, esta es la condición que yo necesito, la fábrica es compatible, entonces lo mando a hacer en masa, como tú lo dices. Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Norbert, una pregunta. ¿Ustedes en algún momento han hecho algún estudio, digamos en el mismo sentido de la pregunta de Fernando, algún estudio para decir más o menos cuánto les cuesta hacer una muestra con diodos o una muestra con transistores? ¿Alguna vez han hecho un estudio de esos o nunca lo han trabajado así? No lo hemos hecho. Es muy complicado. Bueno, yo pudiera hacer uno solamente tomando en cuenta los materiales, ¿no? Quitándole un poquito la cuestión de cuánto consumo de luz, cuánto, no sé, darle un precio al uso de un equipo por hora, que tenemos sí se ha hecho el ejercicio, pero no con todos los equipos, ¿no? Eh, para pues sí, dar un número, ¿no? Pero yo estoy seguro, ¿no? Que por ejemplo, para hacer la muestra que tenemos aquí, ¿sí? Es esta muestra que es de 1 pulgada cuadrada, pues fácil, yo creo que pudiera estarle pegando, no sé, a los 10,000 pesos, ¿sí? A lo mejor un poquito menos si soy un poquito más bondadoso en el uso, pero yo creo que por poner un número pudiera ir por ahí, ¿no? Es muy complicado porque no puedo separar, o por ejemplo, incluso si agrego, ¿no? Cuánto la parte de mano de obra, ¿no? O sea, es complicado ponerle un precio. No sé. Sí, eso del precio es una de las preguntas más complicadas en este aspecto. Y de hecho, yo estoy seguro que es una de las principales razones por la cual mucha de la gente se asusta al momento de decir, pues sí puedes hacer esto, pero te va a costar esto, ¿no? Claro. Pero ahorita lo que tratamos de buscar pues es que realmente la gente use el laboratorio. Entonces, en gran medida absorbemos pues los costos de los materiales, ¿sí? Que utilizamos, por ejemplo, para fotolitografía o algunos
metales, ¿no? Para depositar, sobre todo los más económicos, ¿no? Pero ya cuando nos empezamos a meter que, bueno, necesito que oro, iridio, platino, rubí, no me acuerdo qué otro metal ahí son de los caros, ¿no? Las tierras raras, pues ahí es cuando decimos, bueno, o sea, fuera de eso, si tú consigues este material, ya podemos hacer lo que tú quieres, ¿no? Pero entonces tratamos pues de dar ese tipo de facilidades, ¿no? De que no se preocupen tanto por el precio y puedan, digamos, costearlo, ¿sí? A nivel investigación. Perdón, otra pregunta, Norbert. Sí. Fíjate que tengo yo unos alumnos que están en Electrónica 1 y estábamos viendo pues precisamente el diodo y estas aplicaciones del diodo. Mostrabas una curva de un diodo que fabricabas, ¿no? Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Sí, La es imagen del diodito, ¿no? Un poco para que conozcan ellos qué investigaciones has hecho al respecto de los diodos, ¿no? Bueno, este es uno de los trabajos más recientes. De hecho, lo publicamos en el 2020. Digamos que esta es nuestra estructura de diodo más avanzada, ¿no? Pero aún así tiene varios problemas. Por ejemplo, en lugar de comportarse como un solo diodo, se comporta como dos, ¿no? Y aparte tiene un efecto ahí fotovoltaico, que es decir que pues a 0 volts pueden ver, pues la corriente no es cercana a cero, ¿no? Sino que de hecho hace esta forma, ¿no? Este triangulito se forma aquí, que significa que está generando corriente. Obviamente es muy pequeñita, ¿no? Son nanoamperes, ¿sí? Pero está generando, ¿no? Como si fuera una celda solar, obviamente muy mala. Entonces estamos pues ahí tratando de entender eh, por qué está sucediendo esto ahí, ¿no? Porque una vez que resolvamos ese tipo de problemas eh, o características que a lo mejor no son tan deseables, pues ya podemos decir, pues este diodo, pues podemos hacer puentes de diodos, por ejemplo, ¿no? Y revisar su rectificación. Y también podemos analizar su respuesta en frecuencia para ver hasta qué frecuencia de corte tiene, ¿no? Entonces podemos entrar en ese tipo de detalles. Eh, eso en diodos de este tipo de materiales, ¿no? Que es la unión se hace a través de óxido de plata y indio galio óxido de zinc. Entonces, eh, eh, muchas veces pues no nos da tiempo de probar si este tipo de diodo, por ejemplo, ¿no? Pudiera de entrada tener una respuesta en un pequeño circuito electrónico, ¿no? Porque nos preocupamos tanto por fabricar, ¿no? Los diodos, ¿sí? Y eso sí puede ser ahí una ventana de oportunidad. De hecho, es algo que estábamos trabajando el año pasado, pero por la pandemia pues nos dio un cortón muy feo porque pues este es trabajo totalmente experimental, ¿no? No puedo pues yo desde la computadora, desde mi casa decir, fabrica un transistor y se fabrica, ¿no? Sino que a fuerza pues tengo que asistir presencialmente y estoy un poco limitado por la disposición de compañeros que necesito para fabricar esto. Entonces, la propuesta que estamos trabajando y que esperamos que pues podamos retomarla lo más pronto es hacer un poquito como tipo abierto, ¿no? La fabricación, digo, nosotros fabricamos dispositivos en un área grande, ¿eh? Suficientemente grande, digo, aquí creo que nos llegan a caber como, creo que en esta muestra había 8,000 dispositivos. Obviamente yo para hacer a lo mejor una investigación nada más requiero 100, ¿sí? Entonces los otros quedan, pues no se utilizan, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si en lugar de desperdiciar ese espacio, pues digo, bueno, a ver quién, obviamente se darían las herramientas antes, ¿no? Se enseñaría a diseñar y a todos estos requerimientos que se requiere y decir, bueno, ¿quién quiere ocupar a lo mejor 1 milímetro cuadrado por aquí, ¿no? Para hacer, pues, unos circuitos o unos dispositivos para su propósito específico, ¿no?
Y entonces, pues que tengan esa oportunidad de fabricar, obviamente, pues solamente se fabricarían, bueno, sí se fabrican varias muestras a la vez, como unas 4 o 5, pero si hubiera más circuitos ahí adentro, pues sí se tendrían que rolar las muestras, ¿no? A ver, primero mídelo tú, luego se lo pasas a él y que lo mida y que vean si funciona, ¿no? Pero podemos pensar en una especie ahí de sistema de fabricación abierto, ¿no? Con esta tecnología, claro, ¿sí? Si quisieran otros materiales, pues sí, prácticamente sería comenzar desde cero. Muchas gracias, Norbert. Vi que tenía la mano levantada Juan Albiter. Juan, ¿tú quieres preguntar? Hola Doc, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Doc Rodolfo y Doc Norberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi duda era el mantenimiento de estas máquinas. ¿Cuánto dura? No sé, por ejemplo, el láser. ¿Cada cuánto se le tiene que estar cambiando? No sé. Esa Sí, era. no, está excelente esa pregunta. Obviamente no es algo tan común que lo pregunten, pero sí es muy caro, ¿no? Y mira, pues de hecho esta imagen, ¿no? Que tengo aquí, ahí se ven todos los equipos que tenemos, más el cuarto limpio que tiene todavía una serie de equipos, que utiliza para funcionar, ¿no? Entonces, pues cada equipo, pues como bien dices, requiere mantenimiento. Hay equipos pues que requieren un mantenimiento muy sencillo o que es muy, pues no es tan especializado, ¿no? Como compresores de aire, bombas de agua, ¿no? Que pues ese pues se hace sin ningún problema en el momento que se requiera, ¿no? O incluso si se descompone, pues la refacción la puedes obtener aquí en México. Pero hay equipo muy especializado, por ejemplo, todos estos para el depósito de materiales o el Heidelberg, que es donde está el láser que mencionas, pues efectivamente requiere un mantenimiento más eh, complicado, ¿sí? Eh, en México hay muy pocas empresas que se dedican a la manufactura de equipos, ¿sí? O a la comercialización, como siendo como terceros, ¿no? Como un intermediario entre la empresa que los fabrica y ellos se encargan de traerlo y en algunos casos dan mantenimiento, en algunos casos porque a veces es tan especializado que incluso lo supera, ¿sí? Y pues lo que hacen, pues sí, te traigo al ingeniero del extranjero para que te haga la refacción y yo veo y si aprendo y si no está muy complicado, pues yo te lo hago la otra vez, ¿no? Y es muy caro, ¿no? Estamos hablando de que así, digamos, un mantenimiento sencillo al año por equipo puede oscilar entre los 60 y los 100,000 pesos. Solamente en el peor de un mal año, pues es que casi todos los equipos quieran, ¿no? Porque si casi todos quieren, casi son 100,000 pesos, pues me sale casi como 2 millones el mantenimiento a todo, ¿no? Por año. Y sencillo, ¿no? Y ahora cuando se descompone algo, pues esa cifra, o cuando hay que traer a alguien del extranjero, pues esa cifra se va, puede crecer otro cero, ¿no? O otro número más, ¿no? O duplicarse o triplicarse, ¿sí? Entonces, ha pasado muy poco y eso va de la mano, pues afortunadamente, la gente que trabaja ahí, pues tenemos la experiencia previa en el uso apropiado de este tipo de equipos, ¿sí? Lo cual pues ayuda, ¿no? A que no sea así como que este equipo da, no sé, ¿no? El láser dice aquí que da 100 de potencia, ¿no? Pero el usuario me dice que él vio que si lo hacían con 500 de potencia, ya quedaba todo bien, ¿no? Y obviamente, pues lo correcto es decir, no, pues esto da 100 y si quieres 100, pues es lo que te doy, ¿no? Porque si quieres 500 y se descompone, pues ahora sí que ni tú ni yo lo vamos a poder pagar, ¿no? Entonces, no arriesgamos la infraestructura que tenemos, cuidamos, hay algo que se llama contaminación cruzada, que significa que por usar, por ejemplo, los equipos de depósito para diferentes materiales, pues quedan residuos y entonces cuando estés depositando uno te pueden caer los residuos del otro, ¿no? Entonces ahí tenemos cuidado de
evitar ese tipo de contaminación cruzada, ¿no? que se llama. El láser, por ejemplo, retomando tu pregunta, el láser que tenemos, de hecho, ahorita no recuerdo el número de horas, pues un láser de estado sólido. Sí nos dijo, así como el técnico, que de hecho viene de Estados Unidos, sí nos dijo, al ritmo que lo están usando, pues prácticamente casi les va a durar toda una vida, ¿no? O sea, porque aunque lo utilizamos bien, no se compara a la utilización a nivel industrial o a la utilización a nivel de una universidad extranjera que sí hay decenas de usuarios cada día utilizando todos los equipos para diferentes cosas y que desgastan mucho más los equipos, ¿no? Por ahora pues no tenemos esa demanda que pues permite que el tiempo de mantenimiento pues se alargue mucho en los equipos, pero sí es un punto flojo que de hecho pues también el costo de mantenimiento pues se debe meter a la hora de decir pues voy a cobrar por hacerle este servicio, ¿no? Y por eso es que como deben de verlo, ¿sí? Pues tienen esta infraestructura pues prácticamente a la mano, ¿sí? Con fines educativos o de investigación. Prácticamente el Centro de Nano, a través del Politécnico, pues se hace responsable pues de costear esto, ¿no? Los mantenimientos, en una parte los materiales y todo esto que pues realmente es costoso, ¿no? Entonces tratamos pues de reducir esos costos para que la gente pues realmente venga y use los equipos, ¿no? El laboratorio. Esa sería un poco mi respuesta. No sé si te queda alguna duda más. Claro, muchas gracias. No, todo claro. Sí, es muy caro, ya veo. Y otra duda así rapidísima. ¿Qué softwares utilizas para desarrollar ese tipo de circuitos? Bueno, Sí, el diseño, hay circuito especializado. Por ejemplo, el que yo utilizo es el LEDit me parece que ya lo posee Mentor Graphics. Entonces, obviamente es una librería que es cara, ¿sí? Pero hay software libre, como hay uno que se llama Layout Editor, me parece. Y hay otro software que a lo mejor no está diseñado para eso, pues se puede usar, ¿no? Como el AutoCAD, por ejemplo. Se puede usar el AutoCAD. ¿Sí? Me gusta más el software especializado al diseño de circuitos integrados porque tiene ya herramientas pues, que a la hora de diseñar pues, varios dispositivos o circuitos integrados pues, te facilita la vida, ¿no? Entonces, pues, esa sería mi recomendación, el LEDit, que es con pago de licencia o la famosa versión estudiantil. Y si quieren no meterse en problemas de deberle al software de paga, está el Layout Editor, que es gratis y es competitivo con los de paga. Listo. Muchas gracias, Juan. David, creo que también ahí participó David. Juan Amador, ¿tienes tú una pregunta? Sí, muchas gracias, Doc. Gracias, doctor Norberto, por su presentación. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Yo tengo un par de preguntas, Doc. Nos mostrabas ese circuito de 1 por 1 pulgada Ajá. bueno, a lo largo de la plática mencionas que necesitabas los demás compañeros para poder generarlo. ¿Cuántas personas se ven involucradas en la generación de este tipo de circuitos? Y si me permite una vez hago la segunda pregunta, ¿cuál es el proceso para la manipulación de los residuos o de pruebas fallidas que llegan a tener? ¿Qué hacen con eso? Si tienen alguna metodología o algún proceso que ustedes estén implementando. Sí. En la gente, pues sí, somos muy poquitos en esa área. Quitando a los administrativos, pues somos 5,
¿sí? 5 doctores y maestros dedicados a la operación de los equipos en el cuarto limpio. Y entonces, pues, cada uno se especializa y aparte tiene a su cargo diversos equipos. Entonces es normal que pues cuando uno está fabricando pues dependa, ¿no? Así de, oye, necesito que me hagas este depósito, ¿no? Con estas condiciones, o necesito que me hagas esta exposición, por ejemplo, o con tal equipo, o sea, es complicado que una sola persona opere todos los equipos y pueda echar a andar el laboratorio. De hecho, pues, como les mencionaba, pues el laboratorio está cerrado, ¿sí? Que llamamos es como un cascarón, ¿sí? Entonces, cuando entras, ya vestido y todo, y si dices, se me olvidó abrir la llave del nitrógeno, ¿no? Pues sí, puedes salir, pero lo más adecuado es, pues, le echas una llamada al compañero y dices, oye, puedes revisar que esté abierta tal llave, ¿no? O luego ya estás trabajando y se deja de salir agua, ¿no? Entonces, no, a veces no puedes decir, pues, a ver, espérame tantito, aquí proceso, déjame checar, ¿no? Igual por seguridad, adentro luego, es un poco ruidoso el ambiente, no tanto, pero sí te llegas a aislar, ¿no? O sea, una vez adentro no sabes si está lloviendo, no sabes si está haciendo mucho viento, ¿no? Entonces a veces es como que, oye, está lloviendo y hay una gotera afuera, ¿no? Se puede meter el agua, ¿no? Entonces te tienen que avisar, ¿no? O se va la luz, ¿no? Pues alguien de afuera tiene que comenzar a revisar todo en lo que los que están adentro pues salen, ¿no? Y así, entonces es muy complicado que una sola persona diga, pues yo voy y yo me aviento la fabricada y no pasa nada, ¿no? Entonces puede ser peligroso el que lo opere una sola persona, trate de estar ahí sola una sola persona. Y en la cuestión de desechos, eh, ahorita pues tenemos la fortuna, ¿sí? Pero creo que eso se va a acabar muy pronto, de no usar gases peligrosos, ¿sí? Como los pirofóricos, o los venenosos, ¿sí? Pero próximamente creo que se van a ir habilitando, ¿sí? Que son para silicio. Esos, al menos en el Simvestab, en nuestra experiencia, pues era nada más sacabas la línea hacia afuera en la atmósfera y ya, ¿no? Que se haga cargo el ambiente, ¿no? En esta no tenemos eso. Tenemos lo que se llama como un quemador de gases, que simplemente es los residuos gaseosos son diluidos en nitrógeno y calentados de tal forma que no salgan a la atmósfera en forma reactiva, ya vayan en una composición química pues que ya no van a reaccionar con el ambiente y pueden producir pues a lo mejor un envenenamiento o una explosión, ¿sí? Tenemos ese equipo, aunque ahorita no se está utilizando porque no tenemos esos gases. Y lo que más utilizamos pues es el desecho de solventes, ácidos y bases, que igual por cuestiones, no sacamos tantos desechos, entonces a veces sé que existen empresas que se encargan de llevarse los desechos. Como no sacamos tanto, pues obviamente nos saldría más caro que se lo llevaran. Entonces, por ahora los almacenamos, ¿sí? Tenemos tanques de almacenamiento separados para que estén los ácidos, las bases y los solventes bien separados y no se vayan a mezclar, porque obviamente si se mezclan, pues es cuando suceden los accidentes. Entonces, eso está controlado, ¿sí? Las muestras, la que tú dices, pues normalmente sale mal, pues tiene que ir a la basura. Obviamente no lo tiramos a la basura. Tenemos igual tanques de plástico de almacenamiento de muestras, entonces una muestra de silicio que se haya roto la oblea, pues va allá. Una muestra de vidrio que igual no funcionó, pues se va almacenando. La ventaja es pues que como no tenemos una producción tan grande,
pues no podemos decir que, ok, fabricamos 1000 y como no sirvieron los 1000, pues ya, ¿no? Llenamos un garrafón, por ejemplo, ¿no? De muestras que no sirvieron. Entonces no tenemos tanta generación, entonces por ahora la estamos controlando por almacenamiento, ¿sí? Igual todas las servilletas que utilizamos, ¿no? Para limpiar, todo eso se puede almacenar aún, ¿sí? Todavía no alcanzamos un punto crítico donde digamos, pues ya nos estamos llenando de basura aquí, ¿no? Afortunadamente. Ok, Doc, muchas gracias. Entonces, nada más estar atentos a que no pasara nadie cuando estaban en el Sinvestav para sacar ahí los gases, ¿no? Sí, ahí lo que pasaba es que pues se morían los pajaritos. Tú te dabas cuenta porque veías una sección donde había muchos pajaritos muertos, que significa pues que obviamente los que pasaban ahí pues se intoxicaban y caían, ¿no? Este, pero bueno, antes pues no se preocupaba uno mucho, ¿no? Pero todo esto de los desechos va de la mano con el laboratorio. Es imposible decir que pues, no va a estar generando desechos y esa es una excelente pregunta, pero estamos, te digo, al menos por ahora, almacenándolos. Tenemos la capacidad de almacenarlos de manera segura. En cuanto veamos que ya estamos perdiendo esa capacidad, pues ya tenemos que ver cómo irnos deshaciendo de, de todo eso para habilitar más espacio. Pero por ahora está controlado. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Norbert, igual, tengo otros alumnos que toman clases de circuitos lógicos Sí. combinacionales y secuenciales. La pregunta sería, ¿se pueden fabricar circuitos lógicos con puertas, con la tecnología de transistores que ustedes fabrican? Sí se puede, que funcionen, eso es otra cosa. O sea, porque de hecho aquí lo que estamos viendo en esta, es que ya no puedo sacar el puntero, pero si ven mi mouse, aquí tenemos unas compuertas. Esta no me acuerdo si es una NAN o una NOR, ¿sí? Este es no me acuerdo qué circuito hicieron aquí. Yo creo que la primera es como una NOR. Esta, ajá. Ok. Ajá, esa, ajá. Sí, sí, sí. Este es como o es una NAN. A lo mejor, ajá. Sí, Sí, una porque NAND, claro. aquí está un inversor y aquí están dos transistores. Sí, una NAND. Entonces, las podemos hacer, ¿no? O sea, se diseñan, se fabrican. Este es, por ejemplo, un circuito RC, este que está aquí. Entonces, pueden ver la resistencia, que son la línea, las líneas que están ahí, y los capacitores están aquí chiquititos, ¿no? Estamos entrando a hacer esas pruebas, por ejemplo, en este circuito que está aquí, los cuadros grandotes son unos capacitores, porque el problema con los capacitores es que, pues normalmente me dice, es que necesito unos 100 picofaradios, ¿no? Y un capacitor de 50 por 50 micras a lo mejor te da un pico, ¿no? Entonces, para que llegues a 50 picofaradios, pues tienes que multiplicar el área por 50, ¿no? O así. Entonces, en capacitores y en resistencias se sube mucho el área, ¿no? Y entonces pues estamos explorando eso, ¿no? Ahí es donde entra esta parte, pero pues sí tiene que ir un poquito de la mano con los programas académicos que den cierta factibilidad en el sentido de que pues si no funciona pues no te van a reprobar, ¿no? Porque digo, queremos llegar al punto donde nuestra tecnología es confiable para fabricar circuitos lógicos, por ejemplo, que es lo más sencillo, porque en analógico pues es un poquito más complicado saber cómo va a estar su durabilidad o su comportamiento, pero se puede ir trabajando, ¿no? Entonces, al menos por ahora lo que pueden tener es esa parte de, mira, así se ve una compuerta, ¿no? A nivel de transistores y así se fabrica, ¿no? Por ahora tenemos eso, ¿no? Lo que queremos llegar es que, bueno, así se fabrica y aquí ves que funciona, ¿no? Espero que podamos llegar a ese punto pronto. Eh, eh, este, obviamente para eso pues se necesita
generar más experiencia, ¿sí? Más datos experimentales que nos permitan saber que a la hora de comenzar a interconectar, pues no vamos a tener pérdidas, ¿no? Por cosas que son las capacitancias parásitas, ¿sí? Que empiezan a tomar relevancia por la estructura del transistor, ¿no? Y de hecho por eso el de que existen estructuras que incluso reducen estos efectos negativos de capacitancias parásitas, realmente tengamos una tecnología que se pueda utilizar, como tú dices, con tus estudiantes, ¿no? Que en la materia puedan ver cómo se fabrican, cómo se diseñan, cómo se miden, ¿sí? Y prácticamente que se lo lleven a su casa de recuerdo, ¿no? Entonces, eso personalmente a mí me gustaría, ¿no? Que los estudiantes tuvieran ese tipo de oportunidades, pero estamos trabajando en esa dirección y pues de hecho, pues cualquier, si están interesados, pues pueden pues comenzar a aprender, ¿no? A usar las herramientas de diseño para que puedan pues aportar, ¿no? A lo mejor un circuitito y decirles, pues mira, sí se pudo fabricar, ¿no? Mira, y sí funcionó, ¿no? Oh, qué padre, ¿no? Ir avanzando en esa dirección juntos. Órale, pues muchas gracias, Norberto. Te vamos a tomar la palabra. Vas a ver que voy a poner a mis estudiantes a que diseñen compuertas y a ver si podemos fabricar algunas en la época post pandemia. Porque la experiencia creo que es una experiencia espectacular, entrar al laboratorio y ver cómo se fabrican y luego salir y medirlos, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿No? Si no hay más preguntas, entonces, canijo, aquí está. Entonces, voy a leer la constancia que te voy a enviar en un minuto, Norbert. Muchísimas Sí, gracias por tu participación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus saberes, lo que haces, ¿no? Lo decíamos en un principio, para nosotros en Ecatepec de repente es un poco difícil acceder a este tipo de seminarios, ¿no? Por las distancias tan largas que tenemos que recorrer y en esta época del COVID, pues son de las cosas que creo que se nos ha facilitado mucho, ¿no? Tener contacto con investigadores como tú, que nos aportan muchísimo a nuestra formación personal y profesional. Entonces, la constancia dice, la Universidad Autónoma del Estado de México otorga la presente constancia al doctor Norberto Hernández Como por su participación en el seminario Compartiendo Ciencias en Tiempos de Pandemia, con la conferencia titulada Fabricación de dispositivos semiconductores de película delgada a base de óxidos metálicos amorfos, Ecatepec, México, a 23 de marzo del 2021, Patria, Ciencia y Trabajo, 2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México, y firma el doctor Carlos Robles Acosta, coordinador de investigación y estudios avanzados del Centro Universitario UAM Ecatepec, y un servidor, Rodolfo Solá García Lozano, líder del Cuerpo Académico de Dispositivos Electrónicos. Norberto, muchísimas gracias por tu conferencia y pues estamos en contacto. Sí, muchas gracias. Ahí nada más alguien levantó la mano, no sé si. Adelante, tenemos tiempo. Si tú tienes tiempo, adelante, adelante, si alguien quiere. Sí, yo todavía no oigo ahí que me llamen. Bueno. ¿Alguien quería participar? ¿Otra pregunta? Sí, yo. Adelante, Edgar, ¿no? Sí. Es que vi que una aplicación era tener los celulares transparentes. Pero vi que se tomaba la foto, digamos que el dedo presionando de atrás. Entonces, ese celular tendría que tener doble touch o digamos que el touch para adelante y el del atrás. Y si es así, entonces el material sí duraría, digamos que si pues, se cae, sí aguantaría que se cayera, y también si esa celular se le podría poner funda, y si tendría que ser una funda que pues también sintiera el touch, ¿no? Sí, obviamente ese es un concepto que se está apenas, digo apenas y eso que ya lo he visto desde hace como 10 años, ¿no?
apenas se está viendo la forma de llegar a ese punto, ¿no? Entonces, realmente es por ahora un concepto que se tiene. Realmente, para llegar a él y que satisfaga las necesidades que tú menciones, pues se tiene que avanzar en el desarrollo de materiales. ¿Sí? Materiales que tengan esas propiedades que tú dices, que si se cae no se rompa, que si le pongo funda, se pueda seguir usando, ¿sí? Cosas de ese estilo, ¿no? Se tienen que ir desarrollando y a la par, pues se tiene que ir demostrando que a nivel dispositivo o circuito integrado, pues sigue comportándose como se debe. Entonces, la pongo porque es una forma de decir, pues nosotros podemos ser partícipes de generar conocimiento que puede llegar a materializar una aplicación como un teléfono transparente. ¿Sí? Entonces, igual podemos decir, no, pues ya cierren el laboratorio porque nadie viene a trabajar, entonces nada más veamos de dónde viene, ¿no? ¿Quiénes sí colaboran para ese propósito? Entonces, esa queda pues una invitación, ¿no? No es como, yo mentiría si les dijera, o sea, si entras al doctorado, vas a salir con un teléfono transparente, ¿no? Obviamente eso sería una mentira, pero sí puedes salir con un transistor transparente, ¿sí? Eso sí, es totalmente factible. Puedes salir con un transistor flexible, por ejemplo, para demostrar que se puede doblar. Ya ves con esto de los teléfonos flexibles que como que venían con mucho empuje, pero pues los regresaron porque pues nada más lo doblabas una vez y ya se rompía, ¿no? Entonces, eh, hace falta pues, para eso pues sirve, es una parte de la investigación, ¿no? De explorar, ¿sí? Entonces, en eso estamos, ¿no? No solamente es decir, fabriqué una compuerta que ya existe desde los años 70, pero como la fabriqué aquí en México, ya eso es muy importante, ¿no? Sino, al contrario, estoy fabricando, ¿no? Estamos fabricando estas compuertas con materiales que actualmente no existen, ¿no? En la tecnología comercial, y creo que si pueden encontrar un nicho de mercado, ¿no? Eso sí, porque los entendemos, los conocemos a detalle y eso es lo que nos permite pensar que podemos buscarle una aplicación específica, ¿no? Entonces, eso que ves, pues es parte del futuro que vendrá, ¿no? Bueno, otra pregunta rápida. Sí. ¿Ves que dijo que transistores transparentes? Ajá. En ese caso, como son transparentes, ¿se podría ver cómo fluye la energía a través de ellos? No se puede ver, porque eso es a nivel de carga eléctrica y como es muy pequeño, pues el tamaño de los electrones, no lo puedes ver. No lo puedes ver de esa manera. Es transparente en el sentido de que a la vista, ¿sí? Obviamente en el rango visible que nosotros podemos ver, pues es muy complicado para nosotros ver un transistor transparente. Obviamente bajo cierto ángulo, pues podemos ver que hay algo, ¿no? Ahí, ¿no? Es como las capas antirreflejantes de los lentes, ¿no? Bajo cierto ángulo vemos que se ve o morada o verde, ¿no? Entonces podemos saber que hay algo ahí que no es puro vidrio, ¿sí? Entonces en ese sentido son transparentes, ¿no? De que no obstruyen eh, en gran medida pues nuestro rango de visión del visible. La energía obviamente no la podemos apreciar de esa manera, ¿sí? Si quisiéramos verla, pues tendríamos que poner un material que fuera sensible a que de manera óptica, ¿no? Generara una respuesta visible al flujo de energía. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, gracias. De nada. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No.
Norbert, pues nuevamente agradecerte tu participación. Tuvimos muchas preguntas, casi duró 45 minutos la sesión de preguntas, así es que muchísimas gracias, perdón, por tu participación y pues estamos en contacto, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Ahí dejé mi correo, me pueden escribir, porque por ahora no me pueden hablar mucho, pero bueno, quedo pues abierto ahí a cualquier otra consulta en el futuro. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, sale. Entonces, compañeras, compañeros, pues listo, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos, bueno, viene el periodo de vacaciones, entonces haremos una pausa con nuestro seminario y retomamos ahora regresando de vacaciones. Estén pendientes para que les avisemos cuál es la siguiente conferencia, ¿no? Muchas gracias y pues nos estamos viendo. Nos vemos, Norbert. Gracias, buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, doctor Norberto. Hasta luego, gracias.